Nos encontramos en el corazón, en el imperio de la cultura purépecha. Este fue digamos, el centro de todo lo que fue lo que dominaron y que es imperio, pero que en realidad su nombre correcto es señorío. El señorío purépecha abarcaba todo lo que es la meseta purépecha y más. Aquí estuvieron los grandes jerarcas de ese imperio, señorío. Pero debo decirles, recordarles que no inició aquí, inició en lo que ahora conocemos como Tzacaputecanendam, o así se llamaba más bien. Ese es el origen, Tzacaputecanendam, que se encuentra de Zacapu a un lado, arriba del que le dicen Malpais, o un montón de piedreríos, pues cerritos, lomas de piedrerío. La crucita, hacia atrás se encuentran las ruinas, y de esas ruinas que hay, pertenecieron a los purépechas que estuvieron más organizados, porque hubieron muchos grupos que llegaron de Aridoamérica y se asentaron en la parte por acá de Cuitzeo, por la parte del lado de Apatzingán, por el lado de Zahuayo, y bueno, en diferentes partes, pero de las más importantes, porque fue como la que dominaba, la que se encargaba de gobernar, era Tzacapu con TZ, Tzacaputecanendam. Y bueno, ahí se alimentaban ellos de lo que había en la ciénega que llegaba hasta donde está la ciudad de Zacapu en este momento. Ahí se comían de la ciénega los patos, culebras, ranas, tortugas, se me olvida cómo se llaman, las conchitas, pues, bueno, todo de ahí se alimentaban. Tenemos a la vista Atzintzuntzan, en la actualidad, o sea, la población ya posterior a la llegada de los españoles, pero aquí pues tenemos la anterior del señorío purépecha. Bueno, después de que se vinieron de allá se vinieron a Zacapu, aquí predominó, y aquí era donde vivía el gran señor de este imperio importantísimo, fuerte, el imperio purépecha. Fue de los que no se dejaron conquistar por ninguno, por nadie, durante toda su existencia, más que los españoles, eso sí. Pero antes venían los mexicas, y querían dominarlos para apoderarse de estos territorios. Venían y aquí era menos numeroso. Allá el imperio mexica estaba en su máximo esplendor, en miles y miles de guerreros. Y cada vez que venían estos les ponían su tunda y los hacían correr, no por el número, sino por su sagacidad, su astucia, su inteligencia. Utilizaban una especie de guerra de guerrillas y les tendían emboscadas
Total que no se dejaron nunca dominar. Eran muy buenos en eso de la guerra, y entonces se permaneció puro la cultura purépecha. Obviamente llegaron los españoles y como a todos, como a los mexicas, que eran los más poderosos, los dominaron, pues obviamente que aquí también. Y allá pues una vez que los dominaron militarmente, allá hasta el fondo se ve Quiroga, y pues ahí ya fue donde llegó Vasco de Quiroga. Hemos hablado ya de él, pero después hablaremos. Por lo pronto quisimos aprovechar que andamos aquí con la Carmen, mi mamá, y bueno, comentar algo sobre esto de historia que es importante. Y les debo comentar así muy rápidamente que nosotros no, los de la Mojonera, no tenemos orígenes purépecha en nuestra sangre, o en la mayoría de las personas no corre la sangre por sus venas de lo que fueron los purépechas. La mayoría son de otros orígenes. Recuerden que la francesa, españoles, vean los apellidos, no tiene nada que ver con los purépechas. Y solo algunas familias, orgullosamente, acá nosotros sí, por parte de la señora Amalia Pedraza, y había otra Lupe Pedraza que después se cambió a Morelia, y pues ahí terminó su linaje. Y bueno, por nuestra parte, Amalia, le decimos mi mamá Amalia, ella sí es Pedraza y era descendiente directa purépecha. Aún en el tiempo que tuvo a sus hijos, los enseñó ella el purépecha, pero a escondidas, porque la mayoría que no eran de ese origen se burlaban de los que fueran purépechas y les decían indios patarrajada. Entonces mi mamá sabe purépecha, pero ya no nos lo enseñó a nosotros. Yo le reclamo ahora que por qué no, aunque fuera escondidas, y decía que no, porque además los maltrataban. Sí, tenemos conocimiento de ello. Entonces la mojonera es otra cosa, es una composición de varias grupos de familias, diferente apellido, pero que tienen la ascendencia principalmente española. Hasta aquí le dejamos con un vistazo. Hay más partes, pero esto es como de lo más principal del palacio. Hasta la próxima.